Desde que iba a primaria no puedo perder tiempo. Es que si me levantaba de la cama cuando ya el sol había salido, ya empezaba el día con el pie izquierdo. Cuando estaba en la universidad probé un montón de métodos para organizar mi tiempo. Y es que el tiempo es el recurso no renovable más valioso que tenemos. Podemos ganar más dinero, pero nunca podremos recuperar el tiempo perdido. Cuando tengo una rutina me es muy fácil hacer todas las cosas de mi lista, hacer ejercicio todos los días y sentirme bien conmigo mismo. Pero cuando pierdo esta rutina por alguna razón, a lo mejor me voy de viaje, de aventura, un cambio de fase en mi vida, me voy a vivir a otro sitio. Ahí siempre me llevo unos días o incluso algunas semanas que pierdo mucho el tiempo, siento que no tengo nada que hacer, no tengo motivación, me siento mal conmigo mismo, no hago ejercicio, pero he encontrado una solución y creo que merece la pena compartirla con ustedes. Yo tengo dos métodos para organizarme. Uno es una lista de cosas que hacer que voy tachando a lo largo del día y otro es un croquis, un esquema aproximado de cómo va a ser mi día. Pero cuando pierdo mi rutina, si intento hacer esto, al final me es contraproducente porque a lo mejor mi reloj interno está cambiado por haber viajado o lo que sea y al final nunca llego a hacer las cosas que tengo en la lista y al final del día me siento mal conmigo mismo y no me vale de absolutamente nada. Y sobre todo tener apuntadas las horas a las que quiero hacer ciertas cosas es lo peor que puedo hacer. Porque al final, si no llego a hacerlo a esas horas, ya luego siento que no es hora para hacerlo, lo que sea, fatal. Entonces la solución con la que he dado es muy fácil. He hecho una lista con las cosas que quiero hacer en este tipo de momentos. Y la primera regla para esta lista es que tiene que ser flexible, para que yo pueda hacer lo que sea cuando sea. Así que nada de hora. ¿Y cómo he decidido las cosas que he puesto en la lista? Pues me pregunté, ¿qué debería hacer yo para al final del día sentirme bien conmigo mismo con lo que he hecho? Pues en mi caso, lo primero que se me ocurrió es hacer ejercicio. Y como la clave es ponerlo lo más fácil posible, aunque técnicamente tendría que ser más de 30 minutos para poder llamarlo ejercicio, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de ejercicio, flexiones, salir a correr, a nadar, hacer yoga, hacer calistenia, lo que sea vale. Lo segundo que se me ocurrió fue trabajar. Yo hago vídeos, entonces una horita al día, pero una hora concentrado, no vale una hora distraído. Una hora concentrado, trabajando en algo que a cada persona le guste, pues a mí, por ejemplo, esto de hacer vídeos o cualquier otra cosa que me haga ilusión. Y lo tercero que se me ocurrió fue hacer ayuno. ¿Por qué ayuno? Porque el ayuno me mantiene disciplinado. Y también, como cuando cambio mi rutina, suelo comer de más en todas las comidas, pues así también me mantengo un poquito a raya y no engordo demasiado hasta que ya tenga una nueva rutina y haga más ejercicio. Y yo normalmente hago ayuno por la noche antes de acostarme, pero para ponérmelo más fácil, pues también vale ayuno por la mañana después de haberme levantado. Luego se me ocurrieron algunas cosas que hacer que me hacen feliz, como dar un paseo, leer, cocinar, pero ya esto no lo considero obligatorio, sino como sugerencia para cuando estoy aburrido y no sé qué hacer. Así que estas cosas son optativas. En mi lista tengo 3 cosas obligatorias y 3 cosas optativas. Otra forma de ordenar las cosas que hacer sería por importancia. Primero la prioridad y después por orden de importancia hasta la que importe menos. Así, si empiezas a hacer una cosa, pues hace siempre primero la de más importancia y si te dejas alguna cosa que hacer en el día, pues que sea una de las de abajo del top, que son menos importantes. Por supuesto que esta receta, esta fórmula, a lo mejor no es una solución para ti, pero sí que ha sido perfecta para mí, así que sentía que tenía que compartirlo. Tengo que darle el crédito a mi pareja, Zayn, porque en realidad se le ocurrió a ella. Yo estaba que me tiraba de los pelos porque no hacía las cosas que quería hacer, comía demasiado, no hacía ejercicio, no hacía nada de lo que al final del día yo estuviera orgulloso. Y ella me dijo, pues a lo mejor debería hacer una lista por defecto, una lista de las cosas que haces cuando no tienes lista de cosas que hacer. Y dio en el clavo. Y ahora que hemos parado de viajar y hemos venido a vivir con mis padres unos meses, esta lista por defecto me ha venido de lujo porque gracias a ella he encontrado mi nueva rutina mucho más rápido. Espero que os haya sido de ayuda, aunque sea un poquito, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.